oración. Es importante manifestar la unción del Espíritu Santo, gloria a Dios, en lo que es un liderazgo. Sacar tiempo para con Dios, para orar, para ayunar, para que en este caso enseñar y predicar su palabra. De él viene la sabiduría. Y cuatro es el liderazgo de Jesucristo. Él es el buen pastor, él es el alfa, el omega, el principio y el fin. Por él fueron creadas todas las cosas. Nos dio un ejemplo de humildad, de sencillez, aún teniéndolo todo. Se humilló hasta su muerte. Así vencer el imperio de la muerte y darnos la salvación. Por eso él dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde y hallaré descanso para vuestras almas. El liderazgo de Cristo es muy importante. Que quiera la capa, dale la túnica, que quiera tomar de ti prestado, dale. ¿Qué garantía tiene el mal que te ama? No tiene ninguna garantía, ¿no? Amado que o aborrece, bendecía o que o maldice, que te hace un mal, al un bien. El que te hiera la mejilla, ponle la otra. Es el liderazgo que venció al mundo. Y si nosotros queremos vencer el mundo, tenemos que buscar ese liderazgo. Ustedes saben, ahí hablamos de Abraham, que estaba en Ur de los Caldeos y que fue el primer patriarca, ¿verdad? Que tiene conexión ya con los hijos de Israel. Hablamos también de los patriarcas, Jacob y José, y hablamos también de los jueces, de Moisés, de los jueces. Hablamos también del liderazgo arónico, porque Dios tomó a Aarón como sumo sacerdote. Hablamos también de los ancianos, que eran consejeros de gobierno. Hablamos también que es un evangelista, que es un apóstol, que es un profeta. Hablamos también los diferentes dones, qué tipo de don tengo, qué tengo que hacer con el don que Dios me da. Todas esas cosas las hablamos nosotros en las clases. Así que vamos a dejar a nuestro hermano Ángelo para que dirija un clamor para que iniciemos. Amén. Bendiciones, iglesia. Padre amado, Dios Todopoderoso, hoy día, Señor, te damos gracias porque estamos aquí todos juntos, Padre eterno. El adorador, que el salmista, el que trae el corazón, trae la presencia de Dios al pueblo. Es aquel que prepara el camino, la atmósfera, esa unción fresca que baja para darle paso al hombre de Dios que va a ministrar. Como nosotros como iglesia hemos alterado todo. No es ético criticar a tu hermano, como vemos la iglesia llena de crítica, de contienda. Es un gallinero, hermano, en mucha iglesia. Es contraproducente que en el gimnasio la gente tenga mejor amistad con los demás que dentro de la iglesia. Es contraproducente que los enemigos no están afuera, están adentro. O sea, ¿cómo nosotros, por eso le dije que esta materia o esta terminación ya de la materia es fuerte, porque nos va a pegar contra la pared y la vamos a recibir si somos humildes. Si no somos humildes, la vamos a criticar. Desde que termine esta materia, usted va a ir a criticar y va a buscar dos o tres pastores de allá o dos o tres hermanos, ¿no? Que el pastor Sandy esto y esto y esto. No es ético tampoco. No es ético criticar a tu hermano, no es ético maltratar a tu hermano, no es ético hablar de otro ministro a su espalda, porque recuerde que cuando usted habla de un ministro a su espalda, usted está alterando el segundo principio del liderazgo, que es la lealtad. El Señor fue leal con los apóstoles fueron leales. Por eso usted ve que Pablo no critica a Pedro por la que hace Pablo, reprende a Pedro de frente. ¿Para qué? Para que Pedro no vuelva a hacer eso. Entonces son muchas cosas que tenemos. No es ético tampoco tú engancharte a un ministerio que Dios no te colocó. Entonces, cuando yo veo la iglesia evangélica, es una batalla. Entonces, no, ¿qué hace la iglesia evangélica? Que cuando Dios te da la capacidad para dirigir, para enseñar, preparar personal, te hacen la guerra por atrás, porque es que cuando tú estás en un letargo, cuando tú no quieres ser instruido, cuando tú no quieres cambiar tu postura, que es para bien, no para mal, ¿qué es lo que acontece con eso? Que tú vas a criticar al que Dios ha levantado y al que Dios está usando. ¿Para qué? Para justificar tu letargo en la cual tú te encuentras. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Prepararnos. La preparación es importante. ¿Por qué? Porque el Señor dijo, todo lo que yo hablo, todo lo que yo digo lo aprendí de mi Padre. Yo no hablo nada que no sea del Padre. O sea, ¿quién capacita al Mesías? El Padre. Humanamente, ¿él recibió la comisión? Sí.
porque la costumbre judía, que la comisión tiene que ver con el alfabeto hebreo, que sobre todo las madres le daban los primeros pasos de la Torah a los hijos, lo instruían en la Torah. Eso es normal. Pero cuando Jesús inició el ministerio, habló poco de Torah. Todo lo que él trajo fue de lo alto. Y él capacitó a 12 hombres con ética. Pedro, ¿qué le dijo a Pedro cuando Pedro mató al soldado? Eso no es lo que yo te he enseñado, Pedro. Cuando le llevó la oreja al soldado. Eso no es lo que yo te he enseñado, Pedro. O sea, no fue lo que yo te transmití, no fue mi enseñanza. Porque que hierro mata, hierro muere. Si yo quiero, le digo a mi padre que me envíe 12 legiones de ángeles. Trabajó a Pedro. Él no maltrató a Pedro. Simón significa inestable. Pedro era voluble, Pedro era bipolar, Pedro era celote. Pues el Señor no lo criticó con los demás apóstoles. No era ético hacerlo. El Señor lo trabajó 3 años trabajando a Pedro, hasta el punto que ya que vio la capacidad en Pedro, le dijo, cuando vio ese arrepentimiento genuino, ese cambio, le dijo, ya hoy no te llamarás Simón, sino Cefa, piedra, roca, que representa carácter, eternidad, pero no lo criticó. Entonces vemos tantas cosas dentro de la iglesia evangélica que nosotros estamos fuera de orden. Claro, no vamos a generalizar. Hay un desorden dentro del pueblo, fíjense cómo estamos nosotros fragmentados. ¿Cómo comenzó? El evangelio cuando yo era niño todavía era uno. La gente no vestía de un color, la gente vestía bien, bien bonito, pero no todo el mundo era evangélico. Porque antes el evangelio era de verdad. Ahora el evangelio está de moda, que no está mal, es bueno que el evangelio se haya expandido, pero muchos líderes lo han desviado de la ética, de la moral, de la Biblia. Eso es lo que ha pasado con la iglesia evangélica, que la han desviado. Por ejemplo, yo recuerdo que aquí vino el famoso G12 que vino de Colombia. El G12 viene de Colombia. Y cuando ese G12 entró, en la asamblea de Dios, me dijo un amigo mío que los pastores hasta pistola sacaron, porque se dividieron. Traían unos famosos encuentros donde la gente venía de ahí transformada, esos famosos encuentros. Y la doctrina se fragmentó en dos partes. Entonces el apóstol Pablo dice a Timoteo lo siguiente: persiste en lo que tú has aprendido en la sana doctrina. No vaya a ser que te pierdas tú y aquello también que te sigue. Entonces, la doctrina, ya yo le expliqué que la doctrina es una, las cartas son doctrinales, no son mandamientos. Es importante reflexionar en la carta. La Biblia no habla de qué, no habla de pudor ni no habla de modestia. Si la Biblia no habla de pudor y modestia, no es ético entonces que una mujer se pare con atuendo, que se vean sus encantos, que lo exhiba. No es ético porque usted está llevando a esos hombres que están en esa iglesia, aunque ellos no quieran fallarle a Dios. Usted no sabe el varón ahí que esté pasando una batalla, o los solteros, y usted enseñando sus encantos, que son para su marido si es casada. Y si no es casada, pues entonces debe protegerlo para cuando se case. No es ético tampoco hacerlo, eso. Pero también no es ético que un hombre de Dios también se ponga un pantalón apretado y un polochecito ahí en el altar o andando en la calle enseñando todo. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña cómo nos debemos vestir y es bíblico y nosotros no estamos por encima de la Biblia. Por eso el apóstol Pablo le habla a Timoteo que exhorte a las mujeres que vistan con pudor y modestia, que vistan de manera decorosa, no indecoroso. Porque la batalla en aquella época no era con los hombres, era con las mujeres, sobre todo con esas mujeres griegas, romanas, que venían al Evangelio. Ya yo le he explicado a ustedes esto en el transcurso de esta materia, de cómo Pablo tuvo que instruir a Timoteo para poder llevar a esa mujer a la ética, a la moral, porque nosotros no podemos permitir que la moral se vaya dentro del pueblo. La moral puede perderse afuera, pero no aquí. ¿Cómo andan las mujeres? ¿Cómo andan la gente del mundo actualmente? ¿Cómo andan? Las mujeres aquí en mi país dan pena. Las mujeres aquí andan en interiores y sin brasieres ya. Así que si usted está allá y tiene mucho que no venga aquí, que no viene aquí, venga aquí en el espíritu, que aquí hay que estar. Es verdad que en Europa hay que ser de verdad para ser cristiano, pero aquí, hermano, usted tiene que estar en el espíritu.
de cómo aquí andan las mujeres y los hombres con unos pantalones abajo, la juventud cayéndose de detrás. O sea, eso es el mundo que ha perdido la moral. Los artistas, cómo lo están moviendo, desnudo, vendiendo la promiscuidad, porque eso es griego. Eso es griego. Los griegos fue que vendieron la desnudez, porque los griegos en la belleza ven santidad. Entonces, para ellos el cuerpo es un arte, pero los judíos son diferentes. Los judíos ven en la santidad belleza. O sea, que usted puede ser moreno, usted puede ser alto, usted puede ser chiquito, usted puede ser gordito. Y cuando usted tiene santidad, Dios, eso es belleza. Pero los griegos no lo ven así, por eso Antonio Epifanio IV entró el Shin, el gimnasio, al lado del templo para seducir a los jóvenes judíos. Y que el Shin significa hacer el ejercicio desnudo. Esas mujeres, esos hombres estaban desnudos ahí para seducir al pueblo de Dios. Y lograron hacer mucho daño dentro del pueblo de Dios. ¿Podemos nosotros entonces andar ético que nosotros andemos desnudos también? ¿Usted cree que es ético que una mujer santa de Dios, un hombre santo de Dios, se bañen en una playa desnudo? Porque aquí yo veo ministros en República Dominicana, de iglesia ya abiertamente, públicamente, artistas de aquí, dominicanos, que usted va cuando van a la playa, ellos se bañan en bikini, la mujer y los hombres en pantaloncillo, y ya para eso no es nada. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Que no podemos enseñar nuestros cuerpos porque somos templos del Espíritu Santo. Hoy le estoy diciendo que esta materia va a traer crítica constructiva porque es sopesando la ética, ¿verdad? La ética ministerial, la ética social, como el mundo está, lo que el mundo ve como nada. Y hay un factor determinante, cuando usted ve el pecado normal, es que ya no hay nada que buscar, todo se ha perdido. Y así está el mundo. Y esto no se trata de que no, pues el pastor es medio religioso, yo no soy religioso, que yo no le voy a quitar autoridad al texto. Ahora, usted está en su casa, usted tiene su esposo, usted tiene que ponerse bonita para su marido, porque usted está en el seno de su marido a su esposo. Si usted no puede andar por ahí, pues yo no puedo andar por ahí como un cualquiera. Yo te puedo andar así como yo ando, yo no tengo problema en ponerme una chancleta, o ponerme un poloche largo aquí, un pantalón deportivo y caminar. Pero yo no estoy alterando la ética con eso. Ahora, yo lo que no puedo pararme así en la cosa del Señor. Entonces, cómo el mundo va en una degeneración que es bíblica, porque en el capítulo 2 de Daniel enseña a las naciones como minerales, oro, plata, bronce, hierro, luego barro. Hay una disminución, gloria a Dios, de las naciones, pero después la presenta como bestia en el capítulo 7. Así está el mundo como la bestia. Y Occidente se está encargando de eso. Por eso la guerra con Trump y el mismo Putin también, porque son gente que todavía son líderes mundiales que conservan los valores. Pero el mundo está suelto, hermano. Entonces la iglesia no puede estar así. Entonces, ¿cómo los pastores, yo también estoy ahí, como nosotros los pastores, perdón, como nosotros los pastores, ¿verdad? Que somos lo que estamos en la iglesia. No podemos permitir que todas estas cosas pasen dentro de la iglesia. Y para eso usted está aquí en el instituto, para conocer esas cosas. ¿Me doy a entender? El Señor para siempre. Entonces, no podemos permitir nosotros como iglesia que la inmoralidad entre a la iglesia, porque Dios nos va a llamar cuenta, sobre todo nosotros los pastores, por eso hay mucha carga sobre los pastores. No todo lo que usted ve allá en esos países o en otra nación, usted debe adoptarlo en la iglesia. Escudriñe la Biblia, lea la Biblia, guíe la iglesia por la palabra. Yo doy doctrina por la Biblia, porque la Biblia es nuestro patrón de conducta. Nada que no tenga un sustento bíblico, no lo acepte, no lo digiera.
O sea, aquí se lo estoy diciendo porque los concilios grandes de mi país están corrompidos en un 90%, corrompidas las iglesias. La gente bebe, ya la gente está como los testigos de Jehová. Bebe. Yo había una sierva una vez que era de la iglesia de allá y se trasladó para un concilio poderoso aquí que su esposo se fue. Y yo llegué a su casa a saludar a otra persona que se congrega con nosotros y esa mujer venía con una licra del gimnasio, enseñándolo todo. Y es líder y en esa iglesia eso no es nada. Entonces hasta ahí nosotros no podemos llegar, porque entonces se va la santidad, se va la ética, se va la moral de nosotros. Entonces nos estamos conectando al mundo y estamos viendo las cosas normal. Y justamente fue lo que pasó en Sodoma, que en Sodoma el pecado lo vieron normal y es lo que la élite mundial está exhibiendo, que nosotros el pecado lo veamos normal. Y no podemos nosotros ver el pecado normal. No podemos permitirle esto en la iglesia. La iglesia hay que instruirle, la iglesia hay que enseñarle a buscar a Dios, a orar, a sacar tiempo para Dios, ayuno, amar a los demás, buscar las almas, que a eso nos mandó el Señor, porque es que esto es una batalla. O sea, la gente lo que anda en las redes tirándose fotos, hasta un picapollo aquí en Dominicano, usted ve la gente sube una foto, y una pisita, donde quiera, de una foto. Todo el mundo tiene que saber dónde tú estás. Eso no es ético. El hombre de altura y de ministerio ni siquiera se deja ver mucho. El hombre que está en Dios ni siquiera se deja ver mucho. ¿Quién es el hombre? ¿Cuánto vale? En su estado natural lo entiende. Es necesario que sea regenerado. Vamos a leer alguna cita bíblica, por favor. Vamos a leer Juan capítulo 3, versículo 6 al 7. ¿Quién no tiene? Amén. Dame la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Dice Satanás Jesús, que estas piedras se conviertan en pan, que era lo que yo predicaba este domingo en la iglesia. El Señor me dio ese mensaje, se llama Llévame a la roca que es más alta que yo. Está en mi Facebook, si usted quiere ver. Mi Facebook, Sandy Matos. Y justamente a veces pensamos que Satanás, hay alguien que quieren entrar, pero parece que no, el internet está flojo. A veces pensamos que Jesús tenía hambre. En el nivel donde estaba el Señor, ahí no había hambre. El Señor venía de 40 días de ayuno y oración. Era su carácter que Satanás le estaba pidiendo, porque la piedra representa eternidad, representa carácter, el pan representa lo ordinario, lo que perece, lo sencillo. Lo que pasa es que nosotros estamos conectados más al pan que a la roca que es eternidad. Entonces, hay una parte que es nacida de la carne y otra parte que es nacida del espíritu. Entonces, en ti y en mí habita los dos fundamentos. En ti y en mí habita eternidad, por la Biblia dice, y puse yo eternidad en los corazones de los hombres, que es el soplo del Ruach, del el espíritu, el soplo, el espíritu que el Padre insupló en nosotros, que es un Ruach, lo que no es el Ruach HaKodesh, no es el Espíritu Santo, pero viene al Padre. Eso que el Padre sopló en nosotros, lo que conecta el alma con el cuerpo. No puede haber una conexión con tu alma y tu cuerpo, el cuerpo es lo ordinario, el alma queda inerte, porque el alma sin el Espíritu de Dios no puede haber una conexión. Entonces, ¿qué es lo que hace el Espíritu? Conectar el alma y el cuerpo y que el hombre sea un alma viviente. Pero en ti y en mí hay una parte divina, eterna, y hay una parte ordinaria. Por eso lo que ha nacido de la carne es, y lo que ha nacido del espíritu es. Entonces, cuando usted alimenta el espíritu, no hay ley humana que te pueda juzgar, porque tú no andas conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Entonces, nosotros no estamos llamados a andar conforme a la carne. ¿Quiénes andan conforme a la carne? El mundo. Porque el mundo es infiel, porque el mundo es orgulloso, el mundo tiene ego,
porque el mundo practica la hechicería, practica el satanismo, practica el sexo libre, homosexualidad, lesbianismo, prostitución, todo eso es de la carne. Nosotros no podemos llamar pecado lo que la Biblia nos llama pecado, porque justamente ahí fue que vinieron los problemas, que el que se deslizaba era pecado, que el que se ponía rolo era pecado, y la gente hasta lo veía en el infierno, los rolos. Entonces, eso no es lo que dice la Biblia dice lo que es pecado. Ahora, si usted se pone su tinte negro, porque no quiere que vea la cara, porque usted tiene problemas de personalidad y no quiere que la gente le vea su cara. Quien tiene el problema es usted, no Dios. Que usted no se acepta tal y como Dios lo creó. Pero de ahí mandate para el infierno, no es ético. Porque la Biblia dice lo que es pecado. Manifiestas son las obras de qué? De la carne, lascivia, contienda, prostitución, satanismo, lesbianismo, urgía, brujería, hechicería, chisme, contienda, mentira. Eso es la obra de la carne. Entonces nosotros, como ya nacimos de agua y de espíritu, no podemos volver a eso mismo. ¿O sí? Por eso aquí Jesús le habla a Nicodemo de una regeneración, porque a eso vino Cristo, a regenerar al hombre que se había perdido, porque el hombre perdió la conexión con el Señor. Entonces, es necesario nosotros mantener la ética. Mantener la ética, hermano, no es ético que estos hermanos vivan en hogares. Yo sé que en Europa no es así. Europa es más difícil, pero aquí hay unos varones que se tiran en la casa de las mujeres. Usted lo ve de iglesia, de hogar en hogar, varón, y por eso terminan en pecado y terminan mal. ¿Qué hace un hombre metido en la casa de mujeres? ¿O qué hace una mujer metida en la casa de un hombre? Eso no es ético, eso es inmoral. Entonces nosotros no podemos permitir que la carne entre a la iglesia. Debemos tener cuidado con eso. ¿Cómo mantener esa ética? Jesús tenía mucha ética. Eso está en el porte de cómo él caminaba. La retórica del Señor, un hombre muy preparado. Lo que pasa es que nosotros creemos que Jesús era un prometón. La humildad no es pobreza. La humildad no es sentarte en el banco de atrás. La humildad no es andar con la cabeza para abajo. La humildad es hacer la voluntad de aquel que te llamó. Eso es humildad. Cuando usted se levanta en Dios y ejerce lo que Dios le dio, usted es humilde. Si no, usted se va a justificar. Que yo no puedo, que Europa es difícil, que me abandonaron, que nadie me ayuda, y empieza ahí hasta que esconde el talento que Dios le dio. ¿Y dónde está, mi hijo, el talento que yo te di? Tuve miedo y lo escondí apartado de mí, nunca te conocí, hacedores de maldad. Evangelista, léame, por favor, primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 2 al 14. Primera carta a los Corintios. Vamos a ver. Sí. Amén. Dice la palabra de Dios. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Amén. No force con el natural. Porque le dije que en la iglesia hay tres tipos de personas. Usted se va a encontrar con tres tipos de personas: carnal, natural y espiritual. El carnal, ya usted sabe, él ve carne por todos lados, porque aunque hay mujeres que tienen su cuerpo, que por más falda que usted le ponga, lo va a notar. Y hay hombres también que son elegantes, que todo lo que le pone le queda bien, porque hay mujeres carnales también, no nada más son los hombres. Y hay también hombres carnales y mujeres carnales. Pablo dice aquellos hombres que andan detrás de las mujercillas. Oiga cómo habla Pablo. Pero también hay mujeres que andan detrás de los hombrecillos, que si se descuidó, ya usted sabe. ¿Por qué? Porque son carnales. Y lo que ha nacido de la carne. Entonces, las cosas espirituales se disciernen. Hay cosas que Dios trata contigo, que Dios te muestra, que el hombre natural no la va a entender, no la va a comprender. ¿Qué pasó con José? Que le reveló a sus hermanos que eran naturales el futuro en su presente. Fue un error de José eso.
revelarle a ellos lo que iba a pasar en el futuro, y ellos no estaban a la altura para comprender este misterio. ¿Qué hicieron? Se levantaron contra José. O sea que tampoco fue ético que José revelara lo que Dios le mostró. Dios lo permitió, sí, pero no era ético. Hay cosas que Dios te muestra que tú no debes hablarla con todo el mundo. Debes hacer silencio y seguir orando al Señor. Tampoco es ético usted llega a una casa que le inviten a orar y usted meterse acerca en la mano y le pega la pared, ¿sí? Agarra la pared. Sí. Y agarra la pared, hermano, pim, pam, pim, pam, pim, pam. No es ético que usted vaya a un hogar y todo el mundo empiece a orar. No es ético porque orar es una y clamar es otra. Son dos cosas diferentes. Orar es hablar con Dios y clamar es vocear. Entonces, si usted va a un hogar, a una oración o X, el pastor designa al que va a clamar. Entonces, el que está clamando, ese clama y todos nos conectamos con él. Amén, que así sea, Señor. En el nombre de Jesús, en una actitud de comunión, pero no ese gallinero. Padre, güey, reprende. Veo un chivo, veo una vaca. Entonces, no se escucha a nadie. Entonces, eso no es ético. Y se echan aceite y agarran la pared. Hermano, aquí había una mujer que le ungía a la chola al marido de que para reprender la metresa. Y los pantaloncillos lo ungen. La Biblia dice, ¿para qué es el aceite ungido? Eso no es ético. La Biblia dice, ¿para qué es? Nosotros alteramos, oiga bien, hasta las funciones de lo que es, para qué Dios creó la cosa. La Biblia dice, el aceite tiene una función y el aceite ungido tiene también especias aromáticas. Yo tengo que buscar un libro, a ver si yo lo encuentro por ahí, que se llama el libro de la unción. Yo lo leí. Yo sé que se le echa canela, mirra, llevan una especie aromática. Ese aceite tiene funciones específicas. ¿Para qué? Para ungir a los ministros, a los pastores, a los evangelistas. Y la única función que nos da la Biblia fuera de la Torá es que si alguno está enfermo, vayan de los ancianos de la iglesia y úngale con aceite. Pero ese aceite no es para echar aceite a todo el mundo. Entonces nosotros utilizamos el aceite ungido para todo, hasta para la pared, para la ropa del marido y que para reprender la metresa. Yo he visto ministros que echando el aceite de que a un demonio, de que en la boca, de que te reprende y le echan aceite a la gente en la boca. Hermano, yo le dije que esta materia de hoy es crítica, pero son críticas constructivas porque estamos para aprender. El aceite ungido tiene una función y es para ungir a los ministros de Dios. Cuando Dios te envía, úngeme a fulano. Dios te envía a ungir a fulano, úngelo con aceite. El aceite representa la unción, el poder de Ruach HaKodesh, pero no es para darle mal uso. Entonces, la autoridad ha sido delegada en nosotros, no en el aceite. El aceite se presenta delante de Dios, se coge un ayuno con Dios y el pastor lo presenta y ora, y ese aceite tiene una función. Pero no para usted embarrar la pared en la casa ajena. Hermano, yo enseño todo eso en la doctrina. Yo le enseño a los jóvenes que cuando usted llega a una casa debe decir buenos días, Dios la bendiga. Si le dicen entra, usted entra. Si le dicen siéntase, usted se sienta. No entrar y mirar las habitaciones de una vez. Yo le enseño aquí a los jóvenes, de que usted llega a un hogar aquí, no vaya a pedir agua, compre una botella de agua. Y de que llegue a un hogar, déjeme entrar al baño. Yo le corrijo todo eso, al menos que sea una emergencia. Porque a la juventud en los barrios, pues yo vengo de barrio, vivo en un barrio y predico en un barrio y pastoreo en un barrio. Pero a la iglesia hay que enseñarla. Aquí en la iglesia sí hay mucho movimiento porque ya nosotros estamos pequeños, tenemos que construir, tenemos que comprar un solar para construir. Oh, gloria a Dios. Ahí, cuando van allá, yo le digo a la gente, excúsenme si usted ve que porque estamos muy estrechos y la gente se mueve. Pero en la iglesia tiene que haber ética, hasta para salir, para entrar. Esos movimientos dentro de la iglesia es contraproducente que los testigos de Jehová, hasta para ir al baño, ellos se mueven así. El que está en la puerta le hace señas si puede. Y cuando el baño está vacío, ¿qué le permite? Él se para. Y hasta los niños son tranquilos. Porque nosotros no. Con esto no es que yo estoy hablando
que vamos a detener la manifestación del Espíritu Santo, no. A Dios hay que cantar, y te siente brincar, brinca, y te siente correr, corra, pero en el Espíritu, no en la carne. Porque cuando yo siento correr, yo corro, a mí nadie me va a detener, porque yo creo en la manifestación plena del Espíritu Santo. Si usted me vio brincando es porque el Espíritu me tocó. Pero yo no voy a salir corriendo en la carne, en lo natural. ¿Me doy a entender? Vamos a leer Mateo 16, versículo 17 al 26. ¿Está por ahí, William? Amén, amén. 17. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Amén. ¿Hasta qué versículo? Hasta ahí, Nosotros sí. muchas veces malutilizamos ese versículo bíblico. Todo lo que está en la tierra, Dios me lo va a... Yo he visto gente metida en solar y ajeno, tirando el aceite, brincando, y que todo lo que pise nuestra planta de vuestro pie es de nuestro. Eso fue para Israel, cuando iba a la tierra de Canaán. Cuando Israel salió de Egipto, Dios le dijo a ellos, todo lo que ustedes pisaren con la planta de vuestro pie será para ustedes, no para la iglesia. Ahora la iglesia necesita un solar, vamos a orar para que Dios, me guste ese solar, a mí me gustan unos solares aquí grandísimos que hay. Aquí hay dos solares que Dios, si el Señor lo diera, ahora yo puedo orar, Señor, mira, ese solar, yo le digo al Señor, wow, ese solar para la iglesia está bien, hay que orar. Y usted ora, si a Dios le place, Dios se lo suple. Y Dios permite, Dios hace todo, hasta se lo regala. Pero no te metes ahí. Y no es que tampoco no, porque si Dios te envía, tú vas. Y porque si Dios te envió, bueno, que Dios me diga a mí, oye, quiero que me pises de solar, yo voy y lo piso. Pero si Dios me envía. Entonces, aquí decimos, ¿cómo practicamos la ética cristiana representando a Jesús? Vámonos a la carta a los Colosenses, capítulo 3, versículo 17. ¿Cómo nosotros representamos a Jesús, que es parte de la ética? Estamos terminando, estos párrafos son cortos. Amén. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios, Padre, por medio de él. Ahí está. Usted fue al supermercado y llegó bien a su casa. Gracias, Señor, porque me permitiste llegar bien. Usted tuvo éxito en el trabajo, en la empresa. Gracias, Señor, porque me ayudaste a tener éxito. Representando a Jesús, todo lo que nosotros hacemos debemos hacerlo en su nombre, porque a Él se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Cuando a Él se le da un nombre que es sobre todo nombre, es que ¿cuál era el nombre más grande para los judíos? Son dos nombres. Número uno, Abraham, y dos, Moisés. A Moisés tenemos, rechazaron a Jesús, y a Moisés seguimos. Ciertamente Moisés como siervo fue fiel en toda la casa del Señor. O sea que el Señor Jesús reconoce que Moisés fue fiel. Pero Jesús le dice a ellos lo siguiente: ahora, ¿cuál es más grande, el siervo o el hijo del dueño de la casa? Se lo está diciendo. Le está diciendo, yo soy más grande que Moisés. Ah, que no llega a 50 años y que conoce a Abraham. No obstante que Abraham me conoció, sino que Abraham vio este día, porque antes que Abraham fuese, yo soy. Por eso a Cristo se le dio un nombre que es sobre todo nombre, porque el único que pudo resucitar de entre los muertos se llamó Él. Ninguno, ni Abraham, ni Moisés, ni ninguno de los profetas pudo resucitar. Entonces por eso a Él se le da un nombre que es sobre todo nombre. Y nosotros debemos representar con altura lo que somos, cristianos, que representamos a Jesús, que en el trabajo donde usted esté, la gente tenga que dar testimonio de usted verdaderamente, que fulano y fulana es un hombre, una mujer de Dios. Porque la gente ataca, pero la gente reconoce lo que tú eres, la gente no es tonto. Entonces es necesario representar a Jesús con ética y con altura, estimando a los demás como a superiores. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Vamos a leerlo. Dice la palabra de Dios: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Amén. Ahí está. A veces nosotros llevamos una ayuda y por detrás dijimos, estaban de fulano, que está desbaratado. Tuve que llevarle tanto.
tuve que llevar una comprita a fulano. Eso no es ético. La Biblia dice que lo que hace la mano derecha no lo sepa la izquierda. Hay gente que te dan algo y lo sabe toda Europa. Y lo sabe todo Cristo Rey, todo. No, es tu hermano. Y Dios te movió hacia una misión. Hazlo en el secreto. Aunque ese hermano se te levante contra ti y tú conoces fuentes que le pueden hacer daño, no caiga tú en su lugar. Cuando usted cae en discusión con una persona, usted baja de nivel. Nunca baje del nivel donde Dios te ha colocado. Entonces la ética nos enseña eso, que lo que hace la mano derecha no lo sepa la izquierda, ¿verdad? Entonces lo que nosotros hacemos debemos hacerlo para la gloria de Dios. Si da una ofrenda, si da una donación, eso queda en silencio. Entonces, ahí está, Filipenses capítulo 2, versículo 3. No es ético que yo lleve una ofrenda a fulano y que toda la iglesia lo sepa. Eso no es ético, mejor no me la lleve. Por eso yo me cuido mucho de esas cosas, porque la gente siente de llevarte una ofrenda, pero lo sabe todo el mundo. Eso no es así, hermano. Eso no es ético. Colosenses capítulo 3, no, sí, Colosenses capítulo 3, 23. 23, versículo 23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Amén. Ahí está. Todo lo que nosotros hacemos debemos hacerlo para Él, para el Señor y no para los hombres, porque a veces nosotros queremos ser vistos por los hombres. A veces buscamos validación con los hombres. Sí, es necesario. A veces es bueno tener a alguien con quien tú hablar, tener amigos, pero elija bien sus amigos, elija bien con quien te habla, elija bien el pastor con el cual usted se va a unir, porque hay hombres de Dios y hay mujeres de Dios, eso no lo podemos negar. Ellos hay hombres serios todavía, hay mujeres serias, hay gente que de reino que te van a ayudar, porque si no ya todo estuviera destruido. Porque ¿qué es lo que conserva el mundo? El azar. Vosotros sois la sal del mundo. Si la sal se desvaneciera, entonces no sirve para nada, sino para hacerlo ya. Entonces, ¿qué es la sal? La sal era un mineral que se utilizaba en los tiempos antiguos. ¿Para qué? Para conservar los alimentos, para que no se pudrieran, sobre todo la carne, el pescado. La sal era tan cotizada en los tiempos antiguos que de ahí viene la palabra salario, porque muchas veces se le pagaba con sal a los soldados. Y esa sal que se le pagaba a los soldados, ellos la vendían poco a poco, porque cuando iban en conquista y mataban un ciervo, un conejo, lo que sea, necesitaban sal. Entonces la sal era muy cotizada. No todo, por eso Sodoma se enriqueció. Sodoma y Gomorra, el poderío que había en Sodoma y Gomorra era porque eran importadores de sal. Por ejemplo, acá en Dominicana hay una mina de sal natural. Eso no todos los países lo tienen, que se llama Salina, en Barahona. Entonces, eso fue lo que hizo rico a Sodoma y Gomorra. Por eso Jesús nos está diciendo, ustedes son la sal de la tierra. O sea, mientras ustedes mantengan el sabor, se va a conservar el mundo. Pero si la sal pierde el sabor, ¿qué va a pasar? Entonces nosotros no podemos perder el sabor, no podemos perder la santidad, no podemos perder la ética, no podemos perder la unción. Tenemos que pedir a Dios que nos dé fortaleza. Porque si la iglesia se corrompe, ¿qué entonces? ¿Hallaré yo fe en la tierra? Dijo el Señor. Entonces, esta clase es para que nosotros nos sentemos a meditar cómo estamos nosotros. ¿Qué estamos haciendo? Estamos andando de manera ética. Tenemos ética nosotros. ¿Por qué no nos apoyamos unos a otros? ¿Por qué no nos unimos los pastores que están cerca en la zona? ¿Es ético que estemos divididos? Por orgullo, por eso le hice una pregunta el lunes pasado, que si Cristo era la cabeza de la iglesia, todos me dijeron que sí, pero entonces si Cristo es la cabeza, ¿por qué estamos divididos? Estamos divididos porque muchos le han quitado la cabeza a Cristo y son ellos la cabeza. Y no quieren dejar que nadie crezca, que nadie avance. Son faraones. Entonces, eso no es liderazgo, ¿no? Eso no es ético. El liderazgo es multiplicación, es crecimiento con altura. Por eso el Señor prefirió ser amado que temido, porque el libro el libro de Maquiavelo, el príncipe Maquiavelo habla
que usted tiene que ser temido que amado. Y por eso muchos de los líderes mundiales que leen ese libro se convierten en dictadores. Pues Dios no prefirió ser temido, Dios prefirió ser amado. Por eso él pudo detener al querubín y encerrarlo desde el principio, o destruirlo si él hubiese querido hacerlo, pero él no lo hizo, porque Satanás era un líder, y usted ve a Dios en ese escenario. Bueno, Dios no tenía que dar explicación, porque él es Dios, pero la dio. ¿Qué dijo Dios? No voy a dar explicación, le voy a ceder un tiempo específico a Satanás, para que los ángeles vieran y se dieran cuenta ellos por sus propios ojos. Y así pasó. Por eso aquellos ángeles que descuidaron su morada fueron encerrados en prisiones eternas, porque se dejaron seducir del querubín caído. Nosotros también. Nosotros fuimos enviados en este cuerpo que tenemos. Esta alma fue enviada a este cuerpo con una función, pero muchos han participado en la rebelión del querubín. Todo aquel que no acepta a Cristo como su Señor y Salvador personal está rebeliando en la rebelión del querubín, porque la rebelión no fue en el pasado, también está en el presente. Todo aquel que no acepta que Cristo es el Señor y que no le sirve a Él, se ha rebelado contra Dios también, igual que los ángeles, que hoy en día son demonios. Y esas rebeliones dentro de la iglesia, gente que agarra la iglesia y la dividen, eso no es ético. Si Dios te llamó a ti a pastorear, deja que Él te coloque, no divida iglesia. Eso es peligroso, dividir una iglesia, eso es peligroso, eso es delicado. Por eso yo siempre he dicho que hay tres clases de pastores. Uno el que lo puso Dios, otro el que se puso él, y otro el que lo pusieron los hombres. Porque hay hombres que agarran, necesitamos un pastor. Entonces, todas estas cosas, hermano, es importante conocerla y entenderla. Diferencia entre la ética cristiana y la secular. Ética secular es la ética que define el valor moral, es un atributo por el hombre a los actos humanos. Esa es la secular. La ética cristiana es Cristo quien valora los actos humanos. Aquí podemos leer a ver la ética humana o la ética secular en segunda carta de los Corintios, capítulo 10, versículo 12. Vamos a leerlo, William. Vamos a ver la ética, cómo Pablo habla de la ética secular y de la ética cristiana. Segunda de Corintios, capítulo 10. Un segundo. William, segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 10, versículo Vale. 12. Amén. Dice la palabra de Dios. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Porque toda gloria es para Dios, todo lo que lo, por eso, mire, yo aquí en mi sector donde yo estoy, hay mucha discrepancia conmigo en cuanto al ministerio, porque yo por la gracia del Señor soy maestro de la palabra, constituido por el Señor. ¿Cómo yo entonces puedo andar con un político que yo sé que, y yo soy también escatólogo, geólogo, yo voy a programas circulares que no son cristianos que me invitan a hacerme preguntas acerca de la geopolítica, todas estas cosas? Entonces yo tengo que estar conectado con todo lo que se mueve a nivel mundial. Entonces, ¿cómo yo sé que un político aquí, un alcaide de Santo Domingo Norte o del Este o de donde sea, que sabemos que fueron narcotraficantes y que lavaron su dinero? Entonces, yo como hombre de Dios, ¿cómo puedo andar detrás de una gente así? Yo no sé, o sea, yo no sé si yo estoy mal, pero no es ético. Entonces, los pastores de aquí de la zona, hermano, dan pena. Y el último alcalde que estaba aquí, que era Guzmán, dijo que los pastores de aquí, de Guaricano, son unos peseteros, porque vienen, te dan una plantica, par de zinc y par de blog y par de cositas, ya quieren los votos de la iglesia. Y aquí yo vi ministro en su vehículo llevando a la gente a votar. A Dios que me perdone, hermano, pero eso yo no hago eso, porque no es ético. Te ponen 100 pesos, 1000 pesos aquí y 1000 pesos aquí. Los dos son 1000 pesos y tienen el mismo valor. ¿Dónde está el problema?
lo que extrae los 1.000 pesos. Hay uno que de sangre, no recibe ese dinero. El dinero que viene mal habido, no lo reciba porque te va a traer mal. El dinero que va a traer prosperidad es el dinero sano. Pero hay un dinero que viene de lavado de activos, de droga, de prostitución. Ahora, si alguien lleva una ofrenda a la iglesia, que yo no sé quién es, pues la llevo a la iglesia. Una vez fue un político aquí a la iglesia y habló conmigo. Yo le dije, ¿cuál es su propuesta? Porque es millonario usted es. Entonces, dinero no anda buscando. Y la propuesta me agradó. Le digo, lo vamos a apoyar, yo lo voy a apoyar, yo voy a votar por usted. Y me quería ofrecer dinero. Digo, yo no necesito su dinero. Usted no tiene que darme dinero a mí para nosotros hacer un voto, porque la Biblia dice que debemos votar por personas que tienen buenos proyectos para la comunidad. Y ese hombre se volvió loco. Él no pasó. ¿Y qué fue lo que él dijo? Primer pastor que yo veo que no anda buscando dinero. Y no es porque yo sea bueno, es porque la Biblia lo enseña. Usted no puede recibir dinero de todo aquel que quiera. Usted no sabe dónde vino ese dinero. ¿Por qué? Entonces, ¿me entiende? ¿Qué es lo que estamos hablando? ¿Cómo los pastores, aquí los pastores en mi sector se aparan y aplauden a esos alcaldes, mira, como si fuera Jesucristo, sabiendo que vinieron del narcotráfico? Ahora, si hubiesen sido, que se hubiesen arrepentido a Cristo, que hubiesen dado una transformación, es otra cosa, porque Dios cambia, Dios transforma. Y por eso yo no hago política, y por eso yo soy criticado, porque yo no hago política. Yo fui a una iglesia aquí grande, una iglesia de 1.000 y pico de mil. Ellos me invitaban mucho, y Dios glorificando, ellos siempre me invitaban. Pero un día hay un policía que yo conozco, que es amigo mío, le llaman el policía que canta. Y el policía empieza a hablar que vino un general y que lo recibió los pastores de Guaricán. Y el síndico estaba ahí resaltando a los hombres. Pero el general que vino no es cristiano. ¿Qué pasa aquí en mi país? Que donde yo vivo, por donde quiera hay un punto de droga. Por doquiera aquí. ¿Qué pasa con los puntos de droga? Que la policía sabe dónde están los puntos de droga. Y le pasan un peaje a la Policía Nacional. Entonces, como usted me está hablando, que un general, sabiendo dónde están los puntos de droga, y le pasan peaje a la policía de aquí, porque el punto de droga, si no le pagan a la policía, lo desmantelan. Y hay policías que tienen puntos de droga. Lo que pasa es que aquí nadie habla. Entonces ya usted sabe, me dijo el Señor, habla. Y cuando empecé yo en esas campañas, porque los políticos, como un hombre de Dios puede andar detrás de un político sabiendo que muchos de los alcaldes de aquí fueron narcotraficantes, hay lavado de activos, brujería. Y el policía, yo lo respeto porque hay policías serios, yo lo dije así mismo, pero a los policías saben aquí quién roba motor, quién quita cartera, quién rompe, y los puntos de droga. Entonces, ¿por qué van a cobrar peaje en los puntos de droga si son serios? ¿Por qué cuando meten un coronel aquí en prófugo se hace rico de una vez? ¿Por qué cuando se calienta el asunto ponen un menor en el punto de droga y lo matan? Pero ¿y el capo? ¿Por qué el capo está vivo? Hermano, mire, ahí cayó un poder de parte de Dios, la gloria de Dios. Ahí se desató un infierno, ahí caían los demonios, la gente rodaban. Y viendo el pastor lo que Dios hizo ahí, porque Dios me dijo a mí que hablara, porque tampoco, escuché algo, el predicador no puede adoctrinar a una iglesia, eso no es ético. Por ejemplo, yo le predico a todo el mundo. A toda una iglesia católica que me invite, yo le voy a predicar. Si me invita a una iglesia moderna, una iglesia conservadora, yo le predico, yo no te voy a adoctrinar, porque el predicador no va a adoctrinar. El predicador va a predicar el evangelio. La doctrina es pastoral. Cada pastor es que le va a dar cuenta a Dios por su doctrina. Ahora, si el Espíritu Santo me dice a mí, toca un tema aquí, él me va a respaldar. Pero no que yo vaya a una iglesia y voy a acabar con esa iglesia. Que es la que usa pantalones para el infierno, que el maquillaje para el infierno, que falda larga, que moño duro. Eso es doctrina, no es ético. Que un predicador vaya a una iglesia y quiera doctrinar esa iglesia. No, la doctrina es pastoral. Los pastores que le darán cuenta a Dios cómo ellos están formando la iglesia. Vamos a leer, evangelista. Ahí está la Versículo carta, 13. el 13 y Efesios 4. Amén. Pero nosotros no nos gloriamos desmedidamente, sino que conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros. Efesios 4, versículo 7 en adelante. Dice,
Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que Déjalo ahí, también... déjalo ahí, déjalo ahí, está bien. Dios te bendiga. Amén. ¿Qué pasa? Que el Señor llevó consigo cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Para qué son los dones? Para lo mismo que estamos hablando. A uno Dios constituyó apóstol, profetas, evangelista, pastor y maestro, que ya nosotros lo desglosamos. Entonces, usted va a actuar según la función del don que Dios ha puesto en usted. Sí, fue como yo le dije a un evangelista de la iglesia, que es presidente de los caballeros, había una discrepancia entre las damas y él. Él quería dirigir, y cuando yo lo llamé, digo, ¿a qué Dios lo llamó a usted? Dios lo llamó a usted a predicar el evangelio. Digo, ¿usted me ha visto dirigiéndome alguna vez aquí en la iglesia? No. ¿Usted me ha visto a mí cantando un coro en la iglesia? Quizá un mal día, sí. No. Porque Dios no me llamó a mí a eso. Dios no me llamó ni a cantar coro, ni a dirigir. Dios me llamó a pastorear, a predicar el evangelio, a enseñar. Y por eso es que Él me va a llamar a cuenta. El problema de nosotros es que tenemos un don y queremos también el otro. Y queremos abarcar tantas cosas que ni siquiera podemos desarrollar el don que está en nosotros. Entonces, una vez me dijo una persona, un hermano mío, tú tienes que capacitarte en lo que a ti te gusta. Y es verdad, usted no puede estar estudiando una cosa aquí, estudiando otra aquí, otra allá. Tú tienes que seguir un patrón, tienes que seguir una línea. Si tú quieres ser ingeniero, pues entonces vete en esa línea. Todos los cursos que tú hagas alineado a lo que tú quieres ser. Por eso después que yo dejé el derecho, que me fui, que el Señor la trató conmigo para estudiar teología, yo me fui a estudiar teología, pero yo no me quedé ahí, yo hice instituto, yo hice una licenciatura, yo he hecho diplomado, yo quiero hacer la maestría. El problema de la maestría es que cuando yo veo el pensum, yo por la gracia de Dios domino todo eso. Entonces, ese es el problema. Yo tengo tanto estudio arriba que agradezco y le doy gloria a Dios que doctores han estudiado conmigo. Doctores en teología tomaron el diplomado conmigo ahora. Doctor en teología. Y de Estados Unidos vino un pastor, un doctor en teología, que yo le dé una materia en el área de lo que es la escatología, que quiere que yo le dé una materia allá. Porque Dios es quien da el conocimiento. El que te falta de sabiduría, pídala a Dios. Pero el conocimiento es para que el nombre de Cristo sea glorificado. Ahora, si usted es maestro, dedíquese a la enseñanza. Si usted es evangelista, dedíquese a la evangelización. Si usted es profeta, dedíquese a la profecía. Si usted es pastor, dedíquese a pastorear. Si es apóstol, tiene que tener los 4 ministerios, porque es un apóstol. No es porque usted quiera titularse. Un apóstol es aquel que tiene capacidad de pastorear, profetizar, enseñar y evangelizar. Yo dice, voy a mandar a mi siervo, a mi sierva para Europa, o para Estados Unidos, o para África. Pero esa persona que el Espíritu Santo envió puede hacerlo todo en él. Puede pastorear, puede Dios usarlo como unción, mensaje evangelístico, puede enseñar, puede profetizar. Es el apóstol parcial, recuerden, porque el apóstol base ya no existe. Entonces, ¿dónde está la ética de nosotros? La antiética es que queremos abarcar todo. Queremos ser querubín y arcángeles. Querubín es querubín y arcángel arcángel. Entonces, al final, debemos alinearnos en donde Dios te colocó ahora. Por cuanto la Biblia dice, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entonces Dios dice, pero fulano me ha sido fiel predicando el evangelio, me llevaron al pastorado. Pam, viene Dios, te pone ese don de pastoral y ¡fuap! Porque Gigi Ávila nunca Dios le puso el don de pastorear. Gigi Ávila todo el tiempo fue evangelista. Pero si tú le fuiste fiel a Dios en lo poco y dice, déjame llevarlo al pastorado, te lleva a Dios, te llevó Él. Pues Dios te va a dar la capacidad para manejar a la gente. Entonces todo esto debemos ser cuidadosos. Si usted es maestro, Dios dice, déjame dar el don evangelístico. Porque Dios lo hace, porque lo hizo conmigo. Mi primer llamado fue evangelista. Y luego Dios me dijo, me puso a enseñar también. Pero por cada llamado que yo tengo una pasión por eso. Porque yo no estoy aquí solamente de que por una ofrenda que usted envía a este ministerio. Yo estoy aquí porque tengo ese don y me gusta enseñar. Si no, no es enseñar. Eso es un don. Y ese don te gusta dar por gracia lo que por gracia tú recibes. Pero así también estoy predicando en las iglesias como evangelista, en las invitaciones que me envían. Porque cuando yo voy a los países, yo no voy como maestro ni como pastor, yo voy como evangelista. Ahora, si yo estoy allá y un pastor me pide una función, pastor, yo quiero que usted me case a fulana,
quiero que me ayude a bautizar, quiero que me dé una santa cena. Ya yo puedo hacer esa función si el pastor me lo pide. Ahora, cada iglesia que usted va, usted está bajo la cobertura de ese pastor, mientras usted esté ahí, aunque usted sea un apóstol. Eso es un principio de humildad. Importante que el pastor tenga una buena presentación. Eso es la ética. El pastor tiene que estar bien vestido. El pastor, el líder que dirige, tiene que mantenerse. Y pues yo le diría que es un poco crítica, ¿verdad? Que vamos a criticar. El pastor tiene que mantener aún hasta su propio cuerpo físico, porque tú representas a un pueblo, tú representas a multitudes. Y la Biblia dice, imitad a vuestro pastor en la fe si su fe es buena. Entonces el pastor tiene que tener buena representación, expresión, cultura, limpieza y experiencia. Usted como ministro no puede andar mal vestido, porque tú representas a un pueblo, todo tirado, ¿no? Y eso no tiene que ver con el dinero. No importa que usted tenga un solo zapato, límpielo, póngalo bonito. Que tenga un solo pantalón, lávelo. ¿Cómo va a estar un ministro de Dios con un pantalón con 2 filos, con 3 filos, con unos zapatos marrón y una correa negra, a las 12 del día, con traje arrugado? No. Jesús vestía de lino fino y de una sola costura, te lo especifica. Entonces nosotros debemos tener una buena humildad, porque eso no tiene que ver con la humildad, porque tú representas a Dios y representas a un pueblo. Por eso cuando ustedes estén dando el tabernáculo, se van a dar cuenta cómo esos sacerdotes debían entrar a la presencia de Dios. Entonces es importante la representación del ministro. Bien vestido, porque para la ocasión, por ejemplo, si yo voy a los hogares a visitar, yo me pongo una camisa aquí o manga corta o aquí, pero me la remango. Y un pantalón fino y unos zapatos para caminar, porque yo voy a hacer visita. Yo no tengo que ponerme un traje para visitar. Una camisita, me la remango así para los lados y yo tengo ropa para visitar hogares. Si me voy a un parque, me invitan a un parque, yo no voy a ir con un traje, no es ético. Tengo que ir con ropa de parque, pero bien vestido. ¿Me entiendes? Entonces, si me invitan a un congreso a predicar, yo no voy a ir. Yo tengo que ir con ropa dedicada para ese congreso. Igual un domingo a la iglesia. Los domingos a la iglesia usted no puede ir como cualquiera, porque un domingo nosotros ya vamos todo, tiene que ir bien elegante, bien bonito a la casa de Dios, ¿verdad? Entonces, todo esto es importante en cuanto a lo que es un pastor. El pastor debe cuidar su figura. El pastor, si tiene que hacer ejercicio, porque lo que Dios usa es la intención del corazón, camine, 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 vaya en Europa, que ustedes tienen que caminar, quemar calorías, ¿verdad? Porque usted representa a un pueblo. Y muy importante la apariencia. Y esto no es de belleza, no estamos hablando de belleza, que usted sea blanco, rubio, no. Es la presentación que usted va a brindar. Es muy importante. La consagración es muy importante. Administrar bien la economía propia y de la iglesia, de tal manera que tengamos lo necesario sin gastar en lo innecesario. El pastor tiene que ser transparente con la finanza. Es muy importante eso, porque esto tiene que ver con la salud de la iglesia, porque no porque quizá la iglesia te lo pida, pero debe serlo, siempre ser transparente. Eh, claro, el trabajador es digno de su salario, pero sea transparente con la finanza. No trate de pedir en la iglesia lo que la Biblia no dice. No pedirle dinero a la gente, de que traigan, que dan una palabra, de que siémbrame, y que traigan de 500, de que el Señor me dijo que vienen 5 de 500 euros, vienen 4 de 200 euros, vienen 4 de 100 euros. No, el Señor no te dijo nada, cabezón. Tú lo que tienes un espíritu de avaricia arriba y quiere engañar al pueblo. No. El predicador se sujeta a la ofrenda que le dan en la iglesia, sea mucha o sea poca. Dios, los pastores le darán una cuenta a Dios en esa área. Si en verdad, porque hay iglesias que yo he ido, por eso soy yo, eso no todo el mundo. La mayoría de los muchachos que anduvieron conmigo, muchos de ellos tienen hasta tarifa. Yo no hago eso porque no es bíblico. Entonces, ¿qué es lo que pasa?
que a mí me invitan a predicar una iglesia de 1000 miembros, pero hay iglesias que tienen 5 miembros en un barrio metido que también necesitan palabra de Dios. Yo voy y le predico. Yo agarro y me meto en mi vehículo, no importa, y allá vamos. Y le predico a 5 como le predico a 1000, porque eso es lo que dice la Biblia. Ahora, la ofrenda del predicador. Ahora está del predicador que quiera recibir, porque yo he llegado a iglesia que el Señor me ha dicho, quiero que tú me le des una ofrenda mejor a ellos. Yo saco una ofrenda y hablo al pueblo. El Señor me dijo esto, echen una ofrenda, tráiganmela. Yo voy a dar lo mío también. Y la ofrenda que me tienen a mí, tráiganmela. Y la he hecho toda. Dios ha hecho eso conmigo. Y yo he tenido que hacerlo. Tampoco no es ético. Yo he llegado a la iglesia a predicar y cuando termina el mensaje, ¿qué le piden? De que el predicador quede hacia afuera esperando de que una ofrenda. Yo no hago eso. Si usted quiere, hágalo usted, pero yo no hago eso. Yo espero que despidan el servicio como es normal, porque al menos que yo tenga que irme, yo si voy para otra iglesia, yo le digo, mira, desde que termine salgo. Pero de que yo como predicador quedarme afuera, de que esa gente salude, que trae, no, no, eso no es ético, porque usted es un hombre de Dios y nosotros no dependemos de donde estamos, sino de aquel que nos llamó. Cuando yo invito a un predicador a la iglesia, yo le tengo la ofrenda ahí. Cuando ese predicador termina de predicar, se la envío. Eso es la ética ministerial en cuanto al hombre de Dios. Y lo estoy diciendo porque esto es una materia de ética. Pero recuerde que yo estoy en el pastorado y también soy predicador. Un predicador de que quedase afuera, de que esperando de que una ofrenda, Dios, mire, Dios me guarde, a mí me libre de eso. Me guarde y me libre de eso. Pues eso no es ético, eso es feo. Eso no está bien. Por eso debemos ser bien administradores de la economía propia de la iglesia. ¿Por qué? Porque esto puede traer muchos problemas y eso ha traído muchos problemas. El pastor debe tener moderación en muchas cosas. Alimento, gasto económico, el dormir, el hablar. Todas estas cosas son reflexiones para nosotros en cuanto a la ética de cómo debemos manejar la iglesia. Por ejemplo, no es yo cuando yo compro algo, yo agarro a los ancianos. Yo adquirí esto, mire, le enseño todo, recibo, yo cogí un préstamo, yo debo tanto. No porque la iglesia me lo pide, sino porque yo soy transparente. Y el que anda por el camino del bien no tiene que temer. Porque Dios me ha dado a mí un ministerio, se llama Ministerio Impacto de Yahweh, es un ministerio personal, aparte de la iglesia. Entonces, cuando a mí, si me van a enviar una donación o una ofrenda y yo siento que debo recibirla, yo le pregunto, pastor, yo quiero mandar una ofrenda, ¿a quién usted se la envía? ¿A la iglesia o al ministerio? Si a la iglesia, yo la mando a la iglesia de una vez. No importa lo que usted envíe. Yo la mando a la tesorería, mira, mandan eso para la iglesia. Porque es así. Entonces, porque esté en el pastorado, si mandan una bendición para la iglesia, yo no debo cogerla. Es para la iglesia, no es para mí. Entonces, ¿cómo separar las cosas en cuanto a lo que es la finanza? Eso es muy delicado. Eso es peligroso. En Mateo capítulo 5 encontramos, oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero ahora Jesús dice, amad a vuestros enemigos, a los que os ultrajan y a los que os persiguen. Ya hemos hablado de eso. Jesús dice, no he venido para perder las almas, sino para salvarlas, lo que le decía ahorita, que el Señor no vino a condenar. O sea, no es ético usted condenar a nadie, porque hay gente que se cree en juez y parte. Yo he visto pastores ahí, a veces voy yo, llevo una enseñanza a las redes, y vienen otro al otro día, la de Rick, que se van todos para el infierno, que todo es, señores, pero si Dios tuvo misericordia de ti, ¿por qué tú quieres que Dios destruya a otro? Dios en esencia es salvación. Bendito sea Dios. Se salió la computadora. ¿Qué fue? Ya estamos terminando, mi hermano. Vamos a ver si puedo subir. Que es que yo no fui a pagar el internet hoy, y ellos cuando tú no le pagas el internet, ellos te bajan la frecuencia. Yo no fui a pagarla porque lo voy a quitar. Voy a poner otro. Déjame entrar de nuevo. Continúe, que está buena el asunto. Debemos tener la ética. No es ético también. Yo escucho predicadores. Yo tengo al diablo pisado y pastores y gente cantando. Entonces, no es ético tampoco. Y le voy a decir esto con toda honestidad. Hay que tener cuidado con lo que se está cantando dentro de la iglesia.
Porque la iglesia no está cantando alabanza, está cantando mambo. Suá, mira, 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 pim, pam, pim, pam, pim, pam. Y tiro, y tiro, y tiro, tiro, y tiro, y tiro, y tiro. La gente lo ve que esos coros se peguen, la gente lo lleva a la iglesia, de que tiro, y tiro, y tiro, y tiro. Candela y chip y fuego, candela, eso no es alabanza. Ahora hay unos coros raros que miren, que vienen de la línea conservadora. Vienen de la línea conservadora y la gente en la iglesia lo tiene y lo canta dentro de la iglesia. Y tiro, y tiro, y tiro, y tiro, y tiro, y tiro. Y fue, mira, 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 que lo tengo pisado al diablo, y que lo tengo esto y que lo tengo lo otro. Entonces eso no es lo que dice la Biblia. Nosotros estamos trayendo fuego extraño dentro de la iglesia. La mayoría de los coros que hoy en día se están cantando dentro de la iglesia no son coros que vienen de Dios. Cuando usted analiza los coros bíblicos o la alabanza de David en los salmos, usted no va a encontrar que en ninguna parte dice diablo Satanás. A Satanás lo hemos hecho famoso nosotros los evangélicos. Nosotros lo hemos hecho. Ni siquiera los católicos ni los judíos lo mencionan. Nosotros lo hemos hecho famoso. Mencionamos más a Satanás que a Dios. Cantamos unos coros raros dentro del pueblo. Para que yo no me acuerdo ahora de esos coros, pero son muchos coros. Satán, tu reino caerá. Satán. Una vez fui yo a cantar a una iglesia a predicar. Y cuando llego, están cantando un coro que dice, y llegan los ángeles alados, y vienen con sus alas, y empieza la persona a decir, ministra aquí y ministra allá, y pam, pam, pam. Y habían dos morenas, y esa morena movían esa cola. Mire, eso era así. Endemoniada la mujer, y yo observar. Y que dos ángeles alados que vienen, y cuando los ángeles reciben adoración. La Biblia dice que toda adoración debe ser dirigida a Dios. Cuando empecé a ministrar la gloria del Señor, cayeron endemoniadas las que estaban bailando. Endemoniadas cayeron las que estaban bailando. ¿Y por qué estaban danzando? ¿Y por qué estaban brincando en el coro? ¿Por qué? Porque estamos entrando fuego extraño dentro de la iglesia. Los coros de antes ya no se cantan. Esos coros de antes estamos en campaña viendo la gloria de Dios, viendo a los enfermos que Jesús sanó. Y eso usted no lo ve. Los coros andaban, los ciegos veían. Y ahora hay un coro que le llaman de que ese monte mío me lo dio Jehová. Había un varón que estaba enamorado de una sierva. Y cuando cantan ese coro, nada más me miro de que ese monte, de que ese monte mío. Todas estas cosas, hermano, dentro del pueblo, lo que traen es, o sea, cómo el pueblo se ha desviado. Estamos en campaña viendo la gloria de Dios. Moisés resplandecía bajando el Sinaí, su rostro. Esos coros de antes, yo recuerdo, yo estaba pequeño, eran hermosos, pero ya no se cantan. ¿Por qué? Porque estamos trayendo fuego extraño dentro del pueblo y eso es lamentable. Entonces, hay coros que no son éticos, usted cantarlo dentro del pueblo, usted no sabe dónde viene. Esos coros ahora, de que hablando en lengua y cantando. Yo vi uno ahí, una vigilia en estos días, ahí en la red, de que hablando en lengua, decía de que uy, 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 de que eso era una lengua. Entonces, se está mezclando fuego extraño dentro del pueblo. Toda alabanza va dirigida a Dios. Toda alabanza va dirigida a Dios. Lea los salmos. Se dará cuenta que los salmos no mencionan a Satanás. David, cuando le cantaba una alabanza a Dios, ¿quién es el rey de gloria? Jehová, el fuerte y valiente. Ese es el rey de gloria. Llévame a la roca que es más alta que yo. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. ¿Entiendes? Jehová es mi pastor y nada me faltará. Junto a delicado pasto me pastoreará, me hará descansar, junto a agua de reposo. Cuando analizamos, ¿verdad? Los salmos, pacientemente esperé al Señor y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de desesperación. Leamos los salmos, vamos a conectar esos coros que cuando uno cantaba, la unción se movía. Por eso dentro de la iglesia está fuego extraño. El internet me la hizo, hermano. Pero ya la materia terminaba ahí. Está bien, no importa, la materia terminaba ahí. Ya después de eso venía ya al final. Vive el Señor para siempre. Bien, entramos entonces en un espacio de preguntas. Es importante que usted pregunte. Vamos, le escucho.
Recuerde que hoy es ética ministerial.